somewhere. I know he's out there somewhere. I just haven't found her yet. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, este es su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel. Como todos los miércoles, a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, y también nos escuchan en Radio América Visión y Satélite Visión. Y bueno, hoy tenemos la presencia de la educadora y promotora de lectura, Amor López Monroy. Muy buenas tardes. Hola, hola Ángel, es un placer para mí estar aquí. Gracias, Príncipe Ángel, por este detalle de invitarme a tu programa y poder saludar a tanta gente a través de esta pantalla. Bueno, muchas gracias, el honor es todo mío, y como vieron en el promocional, hoy estamos aquí para desarrollar la primera de 3 partes que se nos vienen en estas pláticas muy interesantes. En la parte 1, la lectura en la educación básica, pero primero vamos a leer un poco de la biografía de nuestra invitada del día de hoy, de profesión, logros. A lo largo de este camino ha participado en diferentes talleres y cursos como la psicomotricidad, una oportunidad del niño para expresarse, aprender y conocer su mundo, entre el bosque, la niebla y las letras, los lenguajes artísticos como herramientas para el desarrollo de la creatividad en el niño, integración educativa en los niveles de educación inicial, discapacidad y autismo. Ha acudido a diversos congresos, juegos y música para el desarrollo de competencias, entre otros. Bueno, es un poco de la semblanza de nuestra invitada de hoy, y bueno, es una biografía muy rica, y la tenemos aquí por eso, para que nos cuente un poco acerca o nos dé tips sobre, consejos para poder fomentar de una mejor manera la lectura. Y bueno, ¿qué recomienda para los niños, iniciando con esto, para iniciarse en este mundo de la lectura, en esta educación inicial, empezando por preescolar? Ok, muchas gracias, Ángel. Pues sí, mira, como tú sabes, yo soy educadora, soy promotora de la lectura y bueno, ¿qué hacemos las educadoras y qué hacemos como padres de familia en la escuela básica? Nosotros es impulsar al niño para desarrollarle y para desarrollar sus capacidades y tener un recurso para que el niño pueda desenvolver, ir más allá de la imaginación, que acompañe el padre de familia, el hijo, el docente también, y que tenga sus logros, sus aprendizajes esperados como debe de ser.
Esto es, de los libros es más un acercamiento y podemos viajar a mundos inimaginables de los que siempre uno recurre, ¿no? Entonces, no hay más que la lectura, no hay más que el poder conocer un libro, el tener a la vista, el tener un libro y desde olerlo, ¿no? ¿A qué me huele este libro? Porque a mí me encanta desde oler los libros a qué me huele, ¿no? Entonces, es un acercamiento más. Y bueno, como padres de familia, ¿dónde podemos, y como madres de familia, como maestros, los niños dónde leen? Los niños leen en todas partes, aún no sabiendo las vocales, las sílabas, porque preescolar no enseñamos a leer, pero aún así los niños aprenden a leer en todos lados. Y hablando de eso, ¿qué tipo de lectura hay que leerles para que se interesen en los libros cada vez más, ¿no? Porque como bien lo menciona, los niños a esa edad, sobre todo en preescolar y en inicios primero, segundo de primaria, son muy curiosos y todo ven, todo ojean, aunque no sepan. Yo misma así empezaba, de hecho, déjenme, les voy a platicar que yo cuando no sabía leer, pues me gustaba que me contaran las historias, por ejemplo, del gato con botas y eso, y me gustaba que mi mamá me los leyera, y luego para pantallar a los demás, ya me lo había aprendido de memoria, y yo hablaba y así, pero tal cual me lo contaba mi mamá, porque era lo que estaba en el libro, y ya varios, ay, ya tan chiquito, ya sabe leer, y no sabía leer, pero pues ya después aprendí, pero sí, así empecé. Pero cómo hay que leerles? ¿Cómo hay que inculcarles eso? Bueno, hay que inculcarles la lectura. Emilia López, perdón, que es una promotora de lectura, es de Argentina. Esta señora nos inyecta cómo empezar a leerle a los niños, a los bebés. Ella fue la fundadora de hacer las bebetecas. Entonces, en la educación inicial siempre se tienen las bebetecas y cómo hacer que el niño tenga el primer acercamiento a los libros. Desde que está en el vientre debemos de, bueno, obviamente, leer, cantar, escuchar, hacerlo en voz alta. El leer en voz alta es algo formidable porque el niño va aprendiendo, vas aprendiendo las tonalidades y los niveles de lectura que hay. ¿Qué puedes leer con los niños? Con los niños puedes leer muchos títulos, que todos los títulos te lleva a algo. Por ejemplo, yo te puedo decir que en la prehistoria es el típico libro de los tres cochinitos, pero este ya está contado a la prehistoria. Y de este libro yo puedo sacar muchos campos formativos, muchos ejes articuladores que ahora lo estamos manejando con este simple título. Puede también haber muchos libros que no tienen texto, ¿sí? Como este. Hay libros que no tienen texto. Entonces, ¿qué pasa con los libros que no tienen texto? El niño va creando su propia historia y también es válido porque está contando, como tú dices, tú a tu mamá le contabas tu mamá te contaba el cuento y tú le hacías trampa. ¿Por qué? Porque tú ya te lo sabías y tú se lo contabas de mil formas. Él había una vez, él pasó más adelante, en el bosque vivía, no sé, infinidad de cosas que podemos hacer. Entonces, hay libros, nosotros yo trabajo en el programa de lectura y tenemos muchos libros que deben de estar en la biblioteca escolar, en la biblioteca de aula. Y estos libros nos ayudan a nosotros como educadoras a poder hacer una planeación más rica, a poder hacer una planeación donde de un título puedes ver infinidad de cosas. Sí, sí, como dicen, es bueno. Bueno, mi mamá también lo hacía, bueno, lo hace, lo comenta. La llamada, lo que usted dice, la estimulación temprana, ¿no? Que eso es muy bueno porque va desarrollando las distintas capacidades en los niños y Así es. es muy bueno leerles, es muy bueno irlos familiarizando con cierto entorno, ¿no? Y bueno, hablando ahora acerca de lo que leía hace rato en su biografía del autismo,
cómo fomentar la lectura en ellos, porque en ellos yo creo es un poquito más complejo, dependiendo del grado de autismo que tengan, ¿no? Y también es importante que ellos se abran al mundo, y qué mejor manera de empezar que a través de los libros, ¿no? Porque como bien lo mencionas, se conocen paisajes, se conocen distintas formas de pensamiento, ¿no? ¿Y cómo fomentar Así es. eso en los niños con autismo? Bueno, pues mira, para fomentar el autismo, bueno, comienza desde que te dicen que tú ya eres un niño autista, bueno, comienza en los primeros años de la infancia y provocas a lo mejor algunas situaciones que tú no quieras. ¿Cómo puedes encauzar? Ay, perdón que mi perro está ladrilado. Lila. Pero bueno, ¿cómo puedes encauzar al niño? Guiándolo, enseñándole. Hay niños autistas que no les gusta leer, pero hay niños autistas que sí les gusta la lectura. Hay niños autistas que les gusta la música. Entonces, aquí va a depender mucho. Lila. Ay, espérenme tantito, perdón. Sí, bueno, es muy interesante, como bien lo mencionan, es muy bonito empezarles a leer, enseñarles que el libro es un amigo, ¿no? Y qué mejor manera de empezar que con la educación básica. Así es. Entonces yo te decía, hay niños que tú no los tienes que forzar a una lectura. Entre más tú pongas al niño a leer, no le va a gustar. Entonces esto tiene que ser por gusto propio. Si va a haber un acercamiento, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, de acuerdo, le vas a poner los libros. Yo recuerdo que aquí en casa yo dejaba libros por todos lados, ¿no? Porque decía, a ver qué libro les va a gustar, sin decirle, mira, lee este libro que está muy bueno. Entonces, también el niño autista debemos de ver en qué etapa está, cómo está, cuál es el trastorno que el niño va a tener y bueno, de aquí va a depender mucho de desenvolver. Como hay que enseñarle a los niños disfrutar la lectura, ¿no? Porque si, por ejemplo, lo hacen por mera obligación, que tienen que leer cierta página o ciertos párrafos, por eso es que muchos le agarran tirria, le agarran odio a los libros y dicen, ay, es que no me gusta leer. No, pero como bien lo mencionan varios escritores, pensadores, el libro es un amigo, el libro es un tesoro y hay uno para cada uno de nosotros esperándonos, ¿no? Solamente hay que saber encontrarlo y hay que saber identificarlo, pero bien, como bien usted lo menciona, por puro gusto, ¿no? Y porque si lo hacen por obligación, pues no les va a gustar la lectura, eh, pero es muy bonito, por ejemplo, bueno, a mí me gustó empezar con los cuentos interactivos, ¿no? Que completa cierta sílaba de esta palabra o escribe esto, y así fue como me fue gustando. Y los cuentos chiquitos, los cortitos de didácticos de sueños y cosas así, es muy bonito este mundo de la lectura, pero hay que saber encauzarlo correctamente. Claro, y aquí también influye mucho la comprensión lectora, la comprensión del lenguaje, les ayuda a estructurar incluso a muchos a desarrollar su lenguaje verbal. ¿Cómo empiezan a leer estos niños? Bueno, por medio de los símbolos, de los dibujos, y por medio del dibujo el niño va aprendiendo cómo va a ir leyendo. Entonces no debemos de forzar, no debemos de decir, mira, tienes que leer este libro que te dice que es para los niños que comienzan a leer. No, yo creo que aquí es inculcar, es el acercamiento por primera instancia a los libros. ¿Qué es lo que te va a gustar? Yo te podría preguntar, por ejemplo, a ti, Ángel, ¿cuál fue tu primer libro que tú leíste de pequeño? Mi primer libro que yo leí de pequeño se llaman las historias de Paco Pedacitos. Eran historias de un osito
un osito que contaba su día a día de su fiesta de cumpleaños y cosas así. Eran historias muy cortitas, pero me gustaban y lo agarré por iniciativa propia. Y luego hasta incluso me gustaba que mi abuelito me los leyera y que mi mamá también me los contara. Y así se va empezando por gusto y con libros pequeños y ya de a poquito ir incrementando. Claro, y poco a poco, y de ahí fuiste aumentando más páginas, más palabras, más letras, tu vocabulario es más amplio. Un niño como tú dices, ¿no? Que la pregunta fue de los niños autistas. Bueno, aquí es una lectura globalizada. ¿Cómo la lectura para niños con autismo va a ser fácil? Bueno, no es que sea tan fácil, es un aprendizaje de la lectura globalizada y que va por medio de la figura y del texto. Entonces, yo creo que aquí se le ayuda al niño a crear un ambiente adecuado, tanto tú como maestro, como mamá, como docente, como que tengas un acercamiento psicólogo. Bueno, aquí tienes que tener un ambiente adecuado y bueno, tener en cuenta cómo vas a reforzar, cómo vas a crear, cómo vas a hacer que el niño se adentre a la lectura. Sí, y bueno, hablando ya un poquito más acerca de lo que es la etapa, yo creo que más difícil y donde es más complejo mantener ese hábito es en la secundaria o en los últimos años de primaria, que es cuando lo empiezan a ver más por obligación, ¿no? Que, ay, es que el profesor me encargó leer este libro porque tengo que hacer un resumen, si no voy a tronar esto y ya lo leen, pero muy a las carreras y no analizan bien el contenido del libro y muchas veces se entregan por entregar y es cuando se fastidian, por ejemplo, de la lectura. ¿Cómo en los jóvenes fomentar ese gusto o más bien seguir encarrilándolo para que no se pierda? Porque ya entre más tareas que les dejan o que les empiece a interesar otra cosa, y no digo que esté mal, tienen derecho de experimentar, tienen derecho de ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no, pero leer siempre es muy bueno, te trae muy buenas cosas y sería bueno que no se perdiera. Claro, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa con un niño de secundaria que no le gusta leer? Un niño de secundaria que dice, guacala, yo no quiero leer, yo mejor prefiero ver una serie. ¿O qué pasa ahora que los niños nada más están con el celular o están nada más con las máquinas? Entonces yo creo que aquí se ha perdido un poco tanto a lo mejor el docente. Hay docentes magníficos, ¿eh? Hay docentes que siguen inculcando y que siguen creando con los chicos grandes, no con los chicos chicos. Por ejemplo, hay niños que no quieren leer. No pasa nada que un niño de secundaria pueda leer un cuento de preescolar. Ay, a mí No me pasa encantan. nada, no pasa nada que un niño diga, híjole, es que cómo voy a leer este cuento si tiene más imágenes y menos letras. Es un acercamiento, volvemos a lo mismo, es un acercamiento del libro que no tiene texto al libro que sí tiene más texto y que ya estamos en secundaria. Entonces, aquí también es mucho lo que vamos haciendo como maestros, el poder interactuar y vincular los libros de la biblioteca escolar, los libros de la biblioteca de aula con tus campos formativos, con tus estándares curriculares, con lo que yo estoy viendo. Si estoy viendo geografía y entonces estoy viendo este tipo de libro, bueno, ¿qué me está dejando? Si yo estoy viendo matemáticas, perdón, ¿qué me está dejando este libro, no? Entonces, y empezar desde cero. Ah, sí, pues estoy viendo matemáticas. ¿Cuántos cochinitos hay aquí? Y te empiezan a decir, ay, hay 3, y cuántos ojos tienen, y cuántas patitas, y cuántas orejitas. Y así empiezan los niños a leer.
hasta llegar a la secundaria, hasta llegar a una etapa que ya son lectores con una visión más amplia. Son niños que a lo mejor ya en secundaria ya se avientan una novela. Niños que quieren un cómic, en secundaria les gustan los cómics. Entonces son niños que no porque estén en primero y que quieran leer un Romeo y Julieta le digas no. ¿Cómo vas a leer un Romeo y Julieta? No pasa nada que el niño también pueda leer un libro más amplio, que tenga más letras y menos texto. Sí, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer eso también. Cuando estaba en la secundaria, me encantaba contarle cuentos a mi hermanito, de esos de Disney, que te vienen con muchas imágenes y poquitas letras, y me gustaba mucho contárselo y le gustaba que yo se los contara. Y también cuando estaba en la secundaria, exactamente como usted dice, fue cuando yo empecé a leer las novelas y me gustaba, bueno, me gusta leer las de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y aparte también me sigue gustando y me gustará leer los cuentos infantiles porque pues, bueno, lo que es mi trabajo, en lo que yo me dedico, pues siempre tengo que estar desarrollando cosas y viendo qué es lo que le interesa a cada público para poder adentrarlos más en esto y así sirve que siempre vamos aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender. Y no tiene nada Claro de que malo, no. no tiene nada de malo leer ese tipo de cuentos. Yo, por ejemplo, tengo 27 años ya y sigo leyendo de eso. Claro, y no pasa nada, ¿eh? Yo, aunque tenga, ya que sea yo viejita y que tenga 80 años, y si quiero leer un cuento para preescolar, no pasa absolutamente nada. Así como también yo quiero leer una novela, niños de secundaria que pueden leer novela policíaca, novela de amor, novela de Sí, terror, novela de desamor, porque ahí es donde autobiografía, empezamos las biografías. Entonces, te digo, hay muchos libros para adolescentes, muchos cuentos y libros y novelas y el cómic. Tampoco no hay que apartarnos del cómic, no estamos peleados con el cómic. El cómic también te acerca a una realidad virtual, a una realidad que el adolescente le gusta leer, que el adolescente le gusta escuchar. Entonces, pues también es muy válido el poder leer por ejemplo, las mujeres de Juárez, ¿no? Todas las mujeres que fueron violentadas, Bandida, que es asesinato. de secundaria. Entonces, hay muchos libros que no nos vamos a poner a decir, no, no lo leas porque te habla de sexo, no lo leas porque fue una niña violada. Debemos de ver nuestro contexto también, el contexto que tú estás viviendo, el contexto que tú tienes a tu alrededor. Si yo soy una niña que me han pegado, que me han hecho, que me han usado, ¿tú qué crees que yo voy a leer? ¿Un cuento de hadas? No, acerca Voy a de leer lo que, algo, exacto, voy a leer algo que a mí me gusta, como también puede ser que sí, yo también pueda leer un cuento de hadas o pueda leer una novela policíaca, sabiendo que tengo que ver con las novelas policíacas, ¿no? Entonces, todo esto va a depender en primera instancia de que te guste la lectura, de que te guste sí, crear, de que te guste imaginar. Y una vez que tengas esto, puedes leer y estar en donde sea. Conocer sí, mundos diferentes y conocer una imaginación tremenda. y pasa lo mismo que con la animación. Muchas veces se cataloga de cosas para niños, las Ujú. cosas que están animadas, por ejemplo, y los libros, ¿no? Solamente porque, por ejemplo, tienen varios dibujitos, ay, esos son para niños chiquitos, yo no tengo por qué leerlos, y muchas veces solamente son un formato, es un medio para contar una historia, y nos podemos identificar con algunos personajes que están, por ejemplo, en obras infantiles o como bien lo menciona, en los cómics. Eh, Así yo, es. por ejemplo, yo, por ejemplo, lo he platicado en varios programas. Yo me identificaba y me identifico mucho también con el hombre araña porque yo decía que quería volar a través de las palabras, a través de las letras,
quería trepar edificios, quería correr y todo. Y yo siento que ahora, como lo decía el tío Ben, que tiene un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y pues yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad, y más los escritores, los maestros, todos los que tenemos que ver con ese tipo de ambientes, porque somos los creadores y formadores de nuevas fuentes de pensamiento, y somos los responsables, por ejemplo, del molde del pensamiento, valga la redundancia, de futuras generaciones, y alguien va a seguir ese ejemplo, y por eso hay que conducirnos de buena manera y saber también guiarnos de buena manera. Así es, yo creo que todos los libros, todos los cuentos, todos los cómics te dejan algo. Entonces yo creo que aquí no hay libro malo. Yo creo que a lo mejor habemos más malos los lectores que los libros, ¿no? Porque, digo, hay libros que desde las chicas, ¿no? Bajo la misma estrella, que les gusta leer y que son A niños mí que me dices, encanta. ay, ¿cómo? A mí me encanta. De hecho, esa es mi película favorita. Y ¿Y tengo qué te esa gustó? novela. Pero, por ejemplo, ¿qué te gustó Tengo más? ¿La novela? Bueno, el libro o la película. el libro. Claro, entonces te digo, es cuestión de que te guste, porque el que no le gusta leer va a decir, no, pues la película. Pero como que encuentras, te imaginas, creas en tu mente cosas que no puedes describir. Por ejemplo, La ladrona de libros, que también es un cuento para niños de secundaria, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho de lo que tú quieras leer y cómo lo quieras leer. Sí, sí, no hay que encasillarse en una sola cosa, o decir, ay, es que mi papá o mi primo, quien sea, me dice que odia la lectura, que no lea, que es mucha información. Y pues hay que dejarlos adentrarse, y también si les gusta, pues seguirles dando, ¿no? Esas herramientas. Por ejemplo, hay muchas veces que no tenemos la posibilidad de comprar libros. Ahí están las opciones para descargarse. Hay muchas bibliotecas digitales o audiolibros, y con eso también puede irse uno introduciendo más y más Claro, a distintas formas de por ejemplo, lectura. El Señor de los Anillos. Sí, yo no he leído ese, pero Así sí es. los tengo ahí. Mis hermanos ya los leyeron. ¿Cuál? ¿El Ah, Señor de los bueno, Anillos? sí. Sí, te digo, El son que, muchas novelas que pueden ser aptas para niños y que también son para adolescentes. Digo, yo mi fuerte son los niños pequeños, pero aún sí. así puedo leer, por ejemplo, las cartas de Kiela. No sé si han escuchado y sabes quién es Kiela, ¿no? No lo he escuchado. ¿Sabes quién es Kiela? No, Bueno, las no cartas lo de he Kiela, escuchado. Kiela fue la primera esposa de Diego Rivera. Ah, no, yo nada más sabía de Frida. Sí supe que Frida tuvo Kahlo. varias esposas, pero nada más supe de Frida Kahlo, así de su vida, pero no. Pues Frida Kahlo le escondía las cartas a Kiela que no le llegaran a Diego Rivera, y este libro de Ah, las cartas de Kiela. Y ahí es donde dice que Kiela y Diego Rivera tuvieron un hijo. Entonces te digo, son cuentos, son fábulas, porque nosotros en la lectura tenemos tanto los dos géneros, tanto literario como informativo. Y en estos sí, puedes crear y construir muchas cosas. Existen las fábulas, existen las leyendas, existen los cuentos de misterio, los cuentos de terror, matemáticas, mm, pueden ser hasta los libros para poder llegar a una comprensión lectora, a saber matemáticamente entender un problema. Muchas veces los niños o los jóvenes no sabemos
el de ve a la tienda y te doy 10 pesos y me vas a comprar 3 manzanas de 2, ¿cuánto te quedó? Y se quedan así como que, "Ah, ¿y ahora? ¿Cómo le hago?" Y tan fácil que está, pero ahí va lo que es la comprensión lectora, cómo tus hemisferios deben de estar conectados para poder llegar a una comprensión lectora y poder resolverlo. Y también es lo que digo, que muchas veces leen por leer y no ven cierta la información y ahí están preguntando, por ejemplo, ciertas cosas. Oiga, profe, es que no viene esto. Y, oiga, joven, ya checó bien el libro, ya checó bien la información. Ay, sí, cierto, no lo había leído. Pero no lo había leído, nada más lo había visto, pero no lo había leído. Y muchas veces es así, cumplir por cumplir. Exacto. Muchas veces lo que hacemos es, yo me acuerdo cuando yo estaba hace muchos años, cuando yo estaba en la secundaria, me dejaron de leer El Quijote. Y yo Ah, decía, ¿y cómo para qué? Y te decían, porque tienes que hacerme en 5 cuartillas lo que le entendiste. Y si yo te lo puedo platicar, pues está más padre que el poder escribir. ¿Qué tanto va de la sí, oralidad a lo escrito? Entonces, te digo, va a depender muchas veces de lo que tú quieras construir y de lo que tú quieras hacer. sí. Y bueno, es muy bonito, como les digo, ir acercando a los jóvenes, a los niños, al desarrollo y a la comprensión de textos, ¿no? Porque todo libro es un mundo y hay que saber adentrarse de manera correcta y de manera adecuada a ciertos mundos, ¿no? Y es fascinante todo esto que menciona y podemos ir motivando, por ejemplo, con juegos didácticos, eh, a través de los libros también. Hay muchos libros que te enseñan a aprender jugando y sobre todo Claro, más en preescolar. claro, por ejemplo, ahí tenemos lo que son las palabras, ¿no? El juego de palabras, las rimas, los trabalenguas, las adivinanzas. Todo esto es el parteaguas para llegar a una lectura, el de que me guste hacer y conocer. Entonces, inventar tus propias historias, tú solo, con papás, con los maestros, todas estas actividades, y por eso es muy importante motrizmente hablando, qué tanto la motricidad me va a ayudar a poder tener una comprensión lectora, qué tanto motrizmente me voy a aceptar para motivar y tener una iniciativa creativa para poder yo leer. Entonces, todo Hablando, esto sí, sí, dime. dígame, no, No, dígame, tú dime. Todo no, esto te va a ayudar a organizar y reproducir tus ideas. ¿Por medio de sí. qué? Por medio del libro. Y hablando acerca de lo que mencionaba hace un momento de la rama motriz, de combinar, cómo poder estimular de una buena manera eso, la motricidad con la lectura, ¿no? Así es, o sea, ¿qué tanto tienes tú qué tanto podemos nosotros hablar como educadora? Por ejemplo, la motricidad es algo muy preciso, algo muy básico para poder desarrollar en los niños. La motricidad no es más que el poder desarrollar en el infante la todas las cosas que tú tienes que hacer, los trazos, el poderte mover, el poder mover hacia arriba, abajo, lateralidad, arriba, abajo, derecha, izquierda. O sea, son grafomotricidad que puedes hacer para los niños, puedes hacer, ya de aquí va a depender mucho de tu motrizmente, cómo puedes realizar y desenvolverte en tu mente, ¿no? Motrizmente, cómo lo haces y cómo te ayuda el libro para poderlo realizar. Bueno, eso es un tema muy interesante y por eso
esta sección, déjenme les comento, creo que ya lo había dicho al principio, va a estar dividida en 3 partes y la segunda parte va a ser de hecho la motricidad en la educación, en la lectura y cómo vamos a poder desarrollar, cómo vamos a poder fomentar distintos ejercicios. Entonces, va a estar muy interesante todo esto. Y bueno, todo esto del mundo de las letras es muy, muy bonito y también es muy, muy complejo. Y por eso es que me gusta, porque nos podemos, como bien lo decíamos al principio, identificar con distintos pensamientos, con distintas formas de ver el mundo, y a medida que vamos creciendo, podemos ir conservando igual la misma, pero también abriendo más el panorama, ¿no? Y qué mejor manera que cuando, por ejemplo, somos niños, y es muy bonito inventar nuestra propia historia al principio para que así nos guste más la lectura y ay, es que este también escribe igual que yo, o yo escribo parecido a él, y así es muy, muy bonito. Claro, claro, entonces yo creo que aquí va a depender mucho de los libros de motricidad, que es la grafomotricidad, que hace referencia al movimiento que debe hacer la mano para cumplir con determinado objetivo dicha actividad. Entonces, aquí va a depender mucho qué tan importante es el fondo de esta actividad basada en las habilidades motrices finas y motrices gruesas que el niño pueda trazar. ¿Y esto cómo se da? Pues con muchas actividades y muchos juegos que el niño tiene que hacer para poder llegar de un plano grande a un plano pequeño. Por ejemplo, ahí tenemos lo que decíamos hablando de juegos y cosas así. Tenemos, por ejemplo, lo de la marcha de las letras, ¿no? La marcha de las vocales, de todo. Y así es como el niño puede ir, por ejemplo, aprendiendo que la A es cierto sonido, la E también, la I, la O, y cosas así, ¿no? Es esencial, es primordial enseñarles a través del juego y a través del movimiento, ¿no? En ese caso, por ejemplo, de las letras, que se pongan a marchar y hacer los sonidos que corresponden. Así es, y bueno, como te vuelvo a repetir, preescolar no estamos aptos, o sea, no podemos decir, sí, preescolar te enseñan a leer y escribir. Muchas veces los papás dicen, es que mi niño ya sabe leer y es que mi niño ya sabe contar. Hay que desarrollarle todas sus habilidades para poder llegar a la lectura. Hay que desarrollar todas sus habilidades para llegar a la escritura. Sí hay escuelas que lo hacen, sí hay escuelas que te dicen, ahora yo como escuela te ofrezco el mundo de las letras, yo te ofrezco el método Mijares, y empiezan así, ¿no? Que es un método en donde empiezan con las vocales y ahora vamos a buscar palabras con A, con O, con I, y empiezas a formar tú las palabras, ¿no? Entonces te digo, depende de la escuela, depende del formador, es lo que te va a vender en cuestión de una escuela particular. Yo nada más ahorita he escuchado, ya no me acuerdo muy bien, pero escuchaba mucho el dichoso método Montessori. Yo ni me acuerdo muy bien cómo estaba la cosa, pero sí. Sí, ese es otro rollo, ¿no? María Montessori, ¿quién fue? Fue una educadora que por medio de su método los niños aprenden, y es muy bueno también. Todos los métodos son buenos, todos los métodos te llevan a algo que es el conocimiento. Entonces, te vuelvo a repetir, aquí nosotros, que tú me hiciste favor de invitarme, es para conocer los libros, qué tipo de libros pueden ser, y como te lo repito, ¿no? Son libros que al lector le guste, que el lector le llame la atención, que en casa se vea libros, dejen libros por todos lados, para que así, digo, si yo voy a dejar el TV Notas o voy a dejar indios y vaqueros, o no sé cómo se llamen ese tipo de cuentos, pues bueno, es lo que me va a leer el familiar, ¿no? Pero si yo dejo por ahí una saga del Señor de los
de los Anillos o una de Harry Potter o dejo, a lo mejor si tengo niños chiquitos, cuentos estos que son los que están en la biblioteca escolar y de aula, pues bueno, ya van a ser diferentes libros que el niño va a empezar a ver, ¿no? Entonces, de aquí va a depender tú como promotor de lectura, ¿qué estás haciendo? Y como dicen, ¿qué les vendo? Yo les vendo estos libros que te puede hablar de 1000 cosas y puedes conocer muchas historias, ¿no? Por ejemplo, Caperucita Roja, que es un cuento tradicional, pero hay un libro que se llama 21 veces Caperucita Rojas, porque está contado de diferentes maneras. De la perspectiva, porque se dice que Caperucita siempre es la buena si no escuchas la versión del lobo. Claro. Y es también una distinta forma de conocer la historia, ¿no? Y todo se resume a ¿qué? A la estimulación y el de enseñarle al niño que no leer no es malo, al contrario, le abre el panorama y le abre los distintos horizontes, y como bien lo menciona, es bueno ir dejando los libros por aquí y por allá. A mí, por ejemplo, eso me hacían. A mí los cuentos de los que le digo, los de Paco Pedacitos, ahí me los dejaban, ahí tenían Bueno, su lo que pasa cajita. es que también ahí tu mamá es una gran promotora de lectura. O sea, tu mamá es una magnífica educadora que ella, por ejemplo, todos sus alumnos tienen un acercamiento, tu mamá planea sus actividades y vincula los libros de biblioteca con actividades que ella ya tiene. Entonces, ¿qué quisiéramos? Ojalá que hubiera. De hecho, hay muchas educadoras, así como tu mamá. Hay muchas educadoras que la verdad yo me muero y vuelvo a vivir y vuelvo a ser educadora. ¿Por qué? Porque nunca dejas de aprender, nunca dejas más bien siempre estás conociendo nuevos saberes, nuevas actitudes, nuevas cosas con los niños. Los niños te llevan, así como un libro te lleva a mundos formidables, un niño también te lleva a conocer muchas cosas. Sí, bueno, a la audiencia le digo que ya pronto les prometo traer a mi mamá aquí al programa. No se van a quedar con las ganas. Y bueno, es muy buena educadora y también la tendremos por aquí. Y bueno, a la producción, en estos minutos que tenemos, le vamos a pedir que nos pase saludos, a ver si hay por ahí, a ver cuánta gente nos está viendo. A ver si tenemos. Bueno, a ver, ahorita que los pasen. Pero bueno, mientras me gustaría que me platicara sus impresiones de esta entrevista. No, pues estoy muy agradecida contigo, eres un niño muy capaz, un joven ya muy capaz de todo lo que te dedicas. Me impresiona tu sabiduría, tu inteligencia, todo lo que has, cómo puedes llegar a llevar un programa así, ¿no? Hay cosas que quisiéramos que sus formas o sus modos de estar en un celular lo hicieran como tú te dedicas a escribir, a leer. Entonces, para mí es muy grato, Ángel, estoy muy satisfecha, estoy muy admirada de tu conocimiento, de tu gran ánimo que tienes y como lo dice tu canal, ¿no? Espíritu soñador, siempre tienes el espíritu de estar innovando y de estar soñando grandes cosas. No, muchas gracias, y como les digo siempre a todos mis invitados, ustedes son los que lo hacen posible. Yo solamente soy el hilo conductor, y pues para poder desarrollar ciertas pláticas, porque más que entrevistas son pláticas, y siempre les digo, Claro. no se pongan nerviosos y solo desarrollen o plasmen lo que saben, porque para eso es este canal, este programa y todos los que tenemos aquí en esta plataforma de TV Mundo, es para hacer un mundo mejor.
a través de las distintas ramas, ¿no? Que hay, la educación, la psicología, la lectura, todo es muy bueno para poder contribuir a desarrollar una sociedad, y pues qué mejor manera que en este caso que la lectura, que es una gran herramienta para poder desarrollar un amplio criterio sobre distintas cosas, porque leer te sensibiliza y te hace más humano también. Y tienes un lenguaje más amplio. Eres más preciso, hay muchas cosas que te hacen ser más fuerte, el famoso pánico escénico se te quita. Yo te veo a ti y me impresiona tus tablas que tienes ante una cámara. Gracias. No, sí, es que bueno, ya bueno, me gusta esto, y aparte también es disfrutar lo que haces, y también hay veces que, por ejemplo, se te puede ir la señal o me quede congelado, y también hay que estar preparado para ciertas situaciones, ¿no? Y eso te lo va dando tu saber, tu experiencia a lo largo de los años. Así es, nadie nacemos sabiendo tantas cosas. A lo largo del paso del tiempo te vas creando y te vas haciendo de todo lo que sabes y todo lo que das para la niñez hidalguense, ¿no? Que en este caso a mí me fascina acercarme a las educadoras, me fascina que las educadoras tengan un acercamiento con los libros para con los niños. Entonces yo creo que así podemos llegar a hacer grandes cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por estos minutos, y la estaré viendo en 2 semanas para desarrollar la última parte de este grandioso tema. Y bueno, me gustaría que se despidiera de la audiencia. Claro que sí, como que te congelaste, que me despidiera, ¿qué, perdón? Que se despidiera de la audiencia, por favor, en estos minutos finales que nos quedan. Pues muchas gracias, Ángel, no me resta más que agradecerte a ti, agradecer al espíritu soñador, Ángel Espinosa Soto, que gracias a estos minutos que podemos compartir, podamos acercarnos a la lectura. No hay edad para leer, no hay un tema que puedas leer, todos los temas son válidos y todas las edades estamos para aprender y para tener un conocimiento en la lectura. Gracias, Ángel, gracias a este canal que nos está permitiendo llegar a muchos lugares y a muchas familias. Bueno, muchas gracias, y como le decía, la veo en 2 semanas con la tercera y última parte de este grandioso tema. Y bueno, a la audiencia no me queda más que decirles que nunca dejen de soñar, y nos vemos el próximo miércoles en su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, transmitiendo a más de 60 países en el mundo, y también nos escuchan en Radio América Visión y Satélite Visión, en Spotify también. Y bueno, más tarde estaré subiendo esta entrevista a mi canal de YouTube, Príncipe Ángel. Te invito a suscribirte. Hasta la próxima. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.